lo compartimos. Ah, perfecto. Vamos. Bueno, darle la bienvenida a todos y a todas a este espacio de Remán en el capítulo Costa Rica. Yo creo que es el primer esfuerzo que hacemos como Remán, necesario e indispensable. Las palabras no son gratuitas, porque los procesos de trabajo con las redes siempre requieren, y perdón que sea tan sociólogo, la interacción de nosotros, los miembros de la red. Y pues recuerdo el mes de marzo cuando tuvimos el acto fundacional del capítulo Remán Costa Rica y teníamos muchas esperanzas en torno a, ¿verdad? Y todo el contexto que estamos viviendo, pues, como comentaba yo ayer con alguien, ha trastocado muchos planes personales, colectivos, y los de esta red, pues, también han tenido que modificarse. Primero quiero agradecerles a los que se han conectado, los que están compartiendo este espacio con nosotros. Y quisiera pensar en dos elementos que el Papa Francisco esboza en Laudato Si. Y los dos, desde mi punto de vista, están ya señalados en la encíclica programática del Papa Francisco, Evangelii Gaudium. El primero está tomado el numeral 49 de Laudato Si, donde termina cerrando ese numeral el Papa Francisco, señalando la necesidad de que un verdadero planteamiento ecológico es un planteamiento también social. Y nosotros, desde la vida eclesial, no podemos generar particiones. Tenemos mucho de ver la realidad en particiones, en pedacitos. Y parte de los problemas que tiene la sociedad actual es que se focaliza solo en ciertos aspectos. Creo que en esa llamada de considerar el tema ecológico como un tema también social, el Papa nos invita a ir perfilando algo de esa ecología integral tan anunciada en Laudato Si y tan deseada por muchos y muchas alrededor del mundo, a veces más fuera de la iglesia que dentro. Por eso este espacio que hemos gestionado con Bernardo nos permite conocer actores, nos permite entender cómo funciona el ámbito de lo ambiental en nuestro país y de ahí también poder leer ese papel que tienen esos actores sociales en la región mesoamericana. Porque, fiel a lo que dice el Papa Francisco, las pequeñas cosas que se hacen generan cambios en el entorno. Y esa es la segunda cosa que yo quiero resaltar. Si el planteamiento es social y es ecológico, necesariamente recupera el Papa la dimensión relacional de nosotros los seres humanos, que es como un estribillo en toda Laudato Si, ¿verdad? Cada momento repite, todo está conectado. Pareciera que el Papa, tan consciente de las desconexiones en las que nosotros vivimos, requiere llamarnos la atención para volvernos a conectar con nosotros mismos, con lo sagrado. Y que digo lo sagrado, en la concepción cristiana, para nosotros lo sagrado es una comunidad de personas, es un conjunto de relaciones que se desborda a relacionarse con los seres humanos y nos invita a relacionarnos con toda la creación en la misma dinámica de desbordarnos en la experiencia de la caridad que brota del Dios en el que creemos. Pero digo lo sagrado porque también soy consciente que alrededor de nosotros hay hombres y mujeres que tienen otras coordenadas de lo sagrado, pero que también están preocupados por lo social, por lo ecológico, por la forma en que estamos haciendo la actividad económica en cada uno de sus momentos. Y para mí es una virtud poder contar hoy con las palabras y el trabajo de Bernardo, que nos ubica en el contexto del trabajo ambiental en Costa Rica y nos permite entender los actores para dos cosas, creo, y con esto yo voy terminando para no
tomar más tiempo del debido, ya llevo 5 minutos hablando, ¿no? Tengo 15, pero para no tomar más tiempo del debido, ¿no? Ver los actores en el panorama, ver el movimiento ambiental, ver las causas ambientales, nos permite saber dos cosas: con quiénes podemos contar en esa tarea de cuidar la casa común. Y ahí siempre me acuerdo de una anécdota, ¿verdad? Una vez estaba yo, cuando era vicario parroquial allá en Ipí, sustituyendo al padre Edwin, me acuerdo que en una de las misas motivé la colecta de la caridad y dije que se necesitaban recursos para una obra que tenía la parroquia, y al final se acercó una persona de las adineradas de allí y me dice: padre, ¿usted sabe contar? Y, sí, claro, conmigo no cuente. Y se echó toda la hablada de por qué no contar con él, ¿verdad? Conocer a los actores nos permite saber con quién podemos contar. Y la otra cosa que creo que es muy importante en el trabajo en redes sociales, no las de el mundo virtual, sino las redes sociales que fomentan vínculos, esa dimensión relacional. Los obispos argentinos en 2007, recién salido Aparecida, tienen una carta pastoral sobre la renovación pastoral a partir de una pastoral de los vínculos. Bueno, yo creo que los vínculos en una red son importantísimos, pero también nos permite saber con quiénes podemos generar acuerdos. Y otra cosa importante, con quiénes clarificar los desacuerdos. Va a sonar muy raro, pero uno necesita acordar desacuerdos. Porque a veces en el diálogo, ¿verdad?, que sostiene todo proceso de red social y de trabajo social en redes, uno necesita también saber los desacuerdos que tiene con los distintos actores. Y en qué podemos estar de acuerdo y en qué no podemos estar de acuerdo. ¿Qué podemos negociar y qué no podemos negociar desde nuestra identidad? Yo quiero agradecer el tiempo que nos hemos tomado cada uno de nosotros para estar aquí y evocar el pensamiento del Papa Francisco en Evangelii Gaudium y Laudato Si. Invitarnos a nosotros a ser parte de una nueva manera de relacionarnos. En el capítulo Remán Costa Rica necesitamos mantener los vínculos activos, potentes, significativos entre nosotros, para que nos vayamos convirtiendo en un signo de ser familia, un signo de ser gente que sabe quiénes somos, con quiénes contamos, con quiénes no, pero sobre todo gente que quiere hacer la vida social y el impacto de esa vida social con la economía, con la política y con todas sus dimensiones, la cultura, la creación de la vida social, algo realmente nuevo. Pedimos entonces al Señor que nos ilumine y con su espíritu nos anime para que el trabajo que hoy iniciamos sea por la acción de Él y por nuestro esfuerzo cada vez más fecundo. Los dejo con Bernardo. Gracias, David. Excelente, pues, que hagas esta reflexión y esta introducción. Me encontré por ahí que sí se podía transmitir en Facebook, así que acabo de ponerlo a transmitir en vivo por el Facebook de la Fundación Neotrópica, por si aparece por ahí alguien que quiera echarle un vistazo a lo que vamos a hablar el día de hoy, a pesar de que esto es algo, pues, que está más dirigido para el interés de las y los compañeros de la REMAM. Y la forma en que quiero, oiga, usted, por ahí se oye un micrófono abierto. Vamos a ver. No, fui yo que me metí al Facebook y sonó, pero ya. Ok. No, pero es que era que Ligia tenía abierto el micrófono y nosotros en la casa tenemos, ¿cómo se llama? Quiz. Y entonces se oyeron los quiz al aire. Los, ¿cómo se llaman? Ay, Dios, se me olvida. Ustedes saben que es un cuy. ¿Sí? Un cuilo. Un cuilo, eso. Un cuilo. Los cuilillos se metieron ahí al aire. Bueno, lo que quiero entonces es hoy, pues, que reflexionemos. Díganme si están viendo mi pantalla, por favor. ¿Sí? Mariana, ¿ves mi pantalla? Sí, ok. Sí.
Sí, señor. Ok, pura vida. Lo que quiero es que reflexionemos un poquito sobre la coyuntura, ¿no?, que estamos teniendo hoy en día a la luz de la encíclica, y quisiera utilizar pues algún tipo de reforzamiento que utilizamos en la actividad que tuvimos con la pastoral universitaria el fin de semana pasado. Entonces quiero compartirles una breve reflexión inicial de a dónde nos lleva Laudato Si, aplicado al contexto de Costa Rica. Y posteriormente a eso, pues quiero meterme en los detalles que mencionaba David, ¿ok? ¿Cómo entendemos los actores sociales que participan dentro del movimiento ambiental costarricense y cómo entendemos los temas que en estos momentos están, digámoslo así, más calientes o más importantes dentro de la coyuntura actual de la pandemia desde la perspectiva ambiental, aplicando, por decirlo así, la mirada de Laudato Si. Primero que nada, pues recordarnos que cuando vemos una coyuntura, ¿no?, y estamos viendo una coyuntura como la que tenemos hoy, si la miramos con la mirada de Laudato Si y aplicamos las 5 dimensiones que nos dice el Papa que tenemos que aplicar en el capítulo 4, estamos visibilizando una perspectiva que no solo nos deja ver las relaciones entre los seres vivientes y su entorno, sino también una perspectiva crítica respecto a las condiciones de vida y supervivencia de una sociedad, a la par de un análisis integral con una visión de solidaridad y justicia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de la economía, en esa visión integral, cuando tenemos que resaltar valores alternativos, una mirada a la economía no puede circunscribirse al valor monetario y a las transacciones que representan ese valor. ¿Por qué? Porque estamos dejando por fuera aspectos esenciales que se reflejan en la calidad de vida de los seres humanos y de las demás especies, entre ellas el valor ecológico de la biodiversidad, las relaciones de mutualismo de la economía del cuidado, las funciones del patrimonio cultural, etc. Entonces, quisiera proponerles que lo que nos llama a hacer cuando estamos viendo la relación entre temas económicos y temas ambientales, la encíclica Laudato Si nos llama a algo que quiero ilustrar por vía de este ejemplo. Las palabras ecología y economía tienen una raíz común, la raíz oikos, que quiere decir hogar. Esa raíz, en el caso de la palabra ecología, es complementada por el final estudio de, es decir, la ecología es el estudio del hogar. En el caso de la economía, ahí la palabra la concluimos con nomía o nemien, que es la administración. Es decir, la economía etimológicamente es la administración del hogar. Así, yo les propongo que con la visión de ecología integral de Laudato Si, Francisco nos llama a ver la economía desde una perspectiva de economía ecológica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tenemos que administrar el hogar, la casa común, basados en el estudio y conocimiento del mismo. Esto, en términos gráficos, nos hace caer en cuenta de algo que resaltó el Eco Católico este fin de semana, que en una visión de ecología integral, la economía deja de ser el espacio más amplio e importante y el ambiente deja de ser tan solo un insumo que es utilizado por la economía. Y las dimensiones se invierten de manera que la economía
no es más que un subsistema o una parte que compone, entre otras, la dimensión más grande que es el ambiente. ¿Cuál es la consecuencia lógica de esto? Bueno, y esto se ilustra en indicadores ambientales que dan gran claridad e iluminan este concepto, como lo son la huella ecológica, la huella de carbono y la huella hídrica. La economía no puede crecer por encima del sistema que la contiene. Es decir, no podemos pretender que la economía funcione en un sustrato que no esté proveído o no esté utilizando el ambiente. De hecho, no hay actividad económica que de una u otra forma no dependa de la extracción de energía y materiales. Entonces tenemos que ver el problema de la economía como un problema de relación entre diferentes tipos de patrimonio. Un capital construido que es complementado por redes sociales, todo lo que son las relaciones en nuestra sociedad, las relaciones de educación, las redes de comunicación que tenemos como grupos sociales, que se unen a nuestro capital humano individual, lo que conocemos, lo que aprendemos en la escuela, lo que aprendemos en la universidad y que podemos compartir con esas redes sociales para efectos de crear ese capital construido basados en un espacio ambiental, basados en un patrimonio ambiental que tiene la característica de que es el patrimonio común de toda la humanidad a la par del patrimonio cultural y que en realidad son los que hacen posible que el capital construido, que constituye la mayoría de la economía, sea viable y sea posible. Entonces, en este mismo sentido, tenemos que reconocer, como lo dice la misma encíclica, que no solamente podemos reconocer en la economía la importancia del valor monetario, sino que tiene que tener igual validez otros lenguajes de valoración, como lo pueden ser los lenguajes que nos dan las ciencias naturales, un lenguaje biofísico, o como lo pueden ser las expresiones culturales de diferentes grupos culturales. De hecho, si vemos la etimología del concepto valor, no tiene que ver nada con lo monetario. Es un concepto que viene de la palabra latina valorem. Y valorem tiene que ver con el honor, tiene que ver con otras cosas que no son necesariamente esa vinculación con el valor monetario. Ilustremos esto mediante un ejemplo del subsuelo panameño y del intento que hubo de reformas al Código de Minería de Panamá en el año 2011. Este es un ejemplo que algunos de ustedes posiblemente vieron en la reunión que tuvimos en Honduras o en la reunión que tuvimos en México. En el año 2011, cuando se quieren reformar el Código de Minería de Panamá, fundamentalmente es porque hay un impulso bastante fuerte de parte de las inversiones extranjeras para efectos de que se amplíen los espacios que se abren a la minería. Y ese intento de aprobar ese nuevo Código de Minería es un intento para efectos de establecer operaciones mineras que van a sobreponerse en territorios indígenas y en el corredor biológico mesoamericano. En el esfuerzo por convencer al Estado panameño a pasar esta reforma, las compañías mineras estaban tan interesadas que incluso aceptaron aquellas a quienes la reforma no afectaría, el aumentar voluntariamente sus regalías, subiéndolas del 2 al 4% y del 2 al 5% correspondientemente para el oro y para el cobre. Es decir, había un interés muy fuerte porque el potencial que estas compañías veían era un potencial sumamente grande. Sin embargo, la protesta social se presentó, los grupos indígenas, especialmente los grupos NOVE,
se lanzaron a las calles, obstruyeron la carretera interamericana y pues levantaron un proceso de protesta social muy importante con el respaldo de grupos ambientalistas y grupos de estudiantes universitarios en todo Panamá. Ello llevó a que en el 30 de agosto del año 2013 el gobierno panameño planteara un diálogo en el cual incluyó a diversos sectores y al cual le dio de tiempo hasta el mes de noviembre para efectos de que tuvieran un resultado de cómo se podría modificar, cómo se podría reformar el Código de Minería panameño. Lo cierto es que justo cuando se iba a vencer el periodo el diálogo, las organizaciones comunitarias y ecologistas se levantaron del mismo y denunciaron una serie de irregularidades. Y esto de las diferencias con respecto a la prevalencia de un lenguaje u otro quedó muy bien ilustrado en la quinta razón por la cual las organizaciones renunciaron al diálogo. Les leo. El diálogo dentro de la mesa ha tenido un sesgo en los criterios de valoración que favorece las posiciones del sector privado. El criterio económico es considerado el principal respecto a lo ambiental, social y cultural, usando el discurso de sostenibilidad, combate a la pobreza, igualdad de oportunidades, otorgando validez únicamente al conocimiento técnico-científico que favorece la minería y permitiendo que algunos miembros de la mesa descarten como atrasados, radicales o inexistentes otros saberes indígenas, campesinos y ecologistas. Entonces, de allí que en esta noción de ver las cosas integralmente, es muy importante que podamos relacionar esto del valor de los diferentes grupos y actores sociales. Y en rescate de esa noción es que nosotros desde la Fundación Neotrópica manejamos un concepto que fue propuesto allá por los años 80 en Europa, que es el concepto de espacio ambiental. Este concepto incorpora a la noción de sostenibilidad la noción de equidad, como lo ilustra la definición que tenemos acá. Es la cantidad máxima de recursos naturales que podemos usar sosteniblemente y sin violar la justicia global. Entonces, como recursos naturales tenemos dos caracterizaciones. Uno son los activos naturales. El otro son los servicios ambientales. Estos activos, sean los activos naturales o los servicios ecosistémicos, son utilizados por la sociedad y son utilizados por la sociedad de conformidad con las diferentes formas que en las legislaciones se otorga el derecho al acceso del espacio ambiental. Se presentan inequidades en la distribución social de los beneficios derivados de los servicios ecosistémicos muchas veces, que perjudican a mujeres, jóvenes o poblaciones con menos recursos. En estos casos, lo que nos recomienda Laudato Si va definido por un marco ético que nos llama a, primero que nada, abrazar la perspectiva del bien común, que deriva en obligaciones para toda la sociedad, pero principalmente para el Estado. Y en segundo lugar, el concepto de justicia intergeneracional. Entonces, por un lado tenemos la justicia distributiva, los derechos que tenemos todas y todos al acceso de ese espacio ambiental. Entre esas nociones tenemos el principio de subsidiariedad, de acuerdo al cual el Papa nos llama a condenar las acciones y enfoques que hacen de los más vulnerables descartables para la sociedad.
Y el principio de justicia intergeneracional nos recuerda que tenemos que dejar suficiente para que las generaciones futuras tengan por lo menos un derecho al disfrute del mismo nivel de acceso al espacio ambiental que nosotros tenemos. El Papa nos plantea también la necesidad de examinar la ecología de la vida cotidiana, la que vive el habitante común y corriente de la ciudad o de los pueblos, más allá de lo que son las grandes narrativas. Entonces, en Costa Rica tenemos un artículo 50 en nuestra Constitución Política, que es un excelente ejemplo de cómo se mezclan los diferentes enfoques que podrían llamarse de la ecología integral. Este artículo nos dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Vean que ahí están la dimensión económica y una dimensión social en tanto el reparto del acceso a la riqueza. Y vean los dos párrafos que siguen, incluido la última reforma que se aprobó sobre el derecho humano al agua. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ojo, toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Eso quiere decir por igual. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. Esto lo establece nuestra Constitución como una garantía que tiene que defender y preservar el Estado. El párrafo que sigue nos dice específicamente con respecto al agua, toda persona tiene el derecho humano básico e irrenunciable de acceso al agua potable como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para ese efecto. Y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones. Entonces aquí vemos claramente cómo para efectos de cumplir con este artículo 50, de hecho, hay una gran necesidad de que abordemos ese enfoque de ecología integral que nos plantea Laudato Si. Ahora, con respecto a nuestro espacio ambiental, quiero recordar algunas breves notas que ya yo he apuntado en otras ocasiones con ustedes. Costa Rica es excepcional desde la perspectiva de la biodiversidad, fundamentalmente no solo por su ubicación geográfica, sino también por la diferencia en altitudes que tiene. La cantidad de diferentes gradientes que tiene en un espacio relativamente pequeño hace que tenga una cantidad muy fuerte de zonas de vida. Y es por eso que en un territorio del 0.1% de la extensión global, Costa Rica tiene aproximadamente un 4% de la biodiversidad mundial. Ahora bien, Costa Rica también es un punto de encuentro cultural. Punto de encuentro cultural entre las culturas macro-náhuatl mesoamericanas, como es el caso de la cultura chorotega, y las culturas macro-chipchas, que algunos también han dicho que tenían vinculaciones con las culturas caribeñas, como son los Boruca, Bribri, Cabecar, Huetar, los Malecus, etc. Esta característica, esta sobreposición de diversidades, hace que Costa Rica sea parte del enjambre mesoamericano de gran gran diversidad biocultural, donde una cantidad impresionante de recursos genéticos son preservados, recursos que incluso tienen un valor insustituible con respecto a lo que puede ser las reservas alimenticias del mundo para el futuro. No en balde, en nuestra historia ambiental, Costa Rica realiza un esfuerzo muy importante para que entre los años 70 y 80 se dé una impresionante creación
de parques nacionales que, a pesar de las crisis económicas, logran establecer un sistema de conservación bastante importante, al cual a partir de la segunda mitad de la década de los 80 se incorporan los actores de la sociedad civil, desde las organizaciones que se dedican al ecoturismo hasta las organizaciones que se dedican a abogar por la conservación, desde las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones que se dedican a la conservación privada. Esto, de hecho, ha sido un proceso que se atribuye también a la existencia de pioneros científicos que trabajaron en nuestra nación en el siglo XIX, y entre esos pioneros científicos que recibieron el apoyo de otros sectores, pues se encuentran científicos que junto con Monseñor Bernardo Augusto Til salieron al campo y documentaron mucha de la historia natural de nuestro país, la cual se lo recomiendo. Ha sido recopilada como una historia de la conservación en un libro del autor Stanley Evans de la Universidad de Texas que se llama La República Verde. ¿Qué nos ha traído de positivo esta visión de la conservación que Costa Rica ha tenido extraordinariamente? Pues es indudable que lo más positivo que tiene el país en estos momentos en términos de su perfil ecológico es la cantidad de cobertura forestal y de áreas protegidas que tiene, ¿no? Una cobertura forestal que números más, números menos se ha documentado ya desde el año 2010 en más del 50% del territorio nacional. Algunos dicen pues que hay una sobrecontabilidad que en realidad es un 45%. Por ahí, pues lo cierto es que el país para principios de los años 60 y los años 70 había llegado a tener una de las tasas más altas de deforestación del mundo, la cual se revirtió, y Costa Rica, en términos de cobertura boscosa, es uno de los pocos países del mundo que ha logrado revertir este proceso degradante. Eso pues nos ha llevado a tener una posición de liderazgo a nivel mundial, como lo ilustró la aprobación del Acuerdo de París. Y ese liderazgo a nivel mundial, después de los años 90, nos ha llevado a tener pues una posición también de privilegio respecto a la atracción del ecoturismo en el país. Este esfuerzo del ecoturismo tiene una característica muy importante, y es que logró traer a nuestro país una actividad que poco a poco se ha convertido en uno de los mayores generadores de divisas. De hecho, en este gráfico de arriba vemos cómo ya para el año 2017 las divisas del turismo ascienden a el 35-36%, unos 4.000 millones de dólares, que pues tienen la ventaja, nos dicen aquellos que estudian el fenómeno, que se distribuyen en muchas de las zonas del país en las cuales hay más necesidad de trabajo, especialmente en actividades de alojamiento y servicio de comidas que tienen impactos muy fuertes en la región Pacífico Central, Chorotega, Huetar Norte, regiones como la región Brunca y la región Huetar Caribe, también afectando pues las actividades relacionadas al turismo de transporte y almacenamiento. Ahora bien, el hecho de que tengamos esta visión progresista del ambiente también ha llevado a el hecho de que tengamos mucha sensibilidad por el aumento de la conflictividad socioambiental en el país. Y esta conflictividad socioambiental nos va a servir para efectos de ejemplificar cómo aplicar la mirada de Laudato Si.
Este es un gráfico que se los he mostrado en otras ocasiones. Es el gráfico de distribución del índice de desarrollo social. Para ustedes no es ninguna novedad. El índice de desarrollo social nos muestra que en las zonas costeras y en las zonas fronterizas tenemos menor desarrollo social, como lo indican las zonas en rojo. Ahora bien, en este mapa también vemos las zonas que están resaltadas en gris, en oscurito. Esas zonas son las áreas silvestres protegidas del país, y hay una coincidencia muy fuerte entre las áreas silvestres protegidas del país y las zonas que están en rosa o en rojo, es decir, las zonas de menores índices de desarrollo social. ¿Cómo aplicamos la mirada de Laudato Si a este fenómeno? Este fenómeno nos muestra que hay mayor desarrollo social, especialmente en el centro del país, y hay menor desarrollo social en aquellas zonas que de hecho están aportando más a la atracción del turismo y a la reputación ambiental del país. Bueno, lo cierto es que tenemos que ver no solamente los impactos que nos generan diversas actividades económicas. Por ejemplo, en la zona Caribe conocemos de los impactos de las economías de plantación, al igual que en el Pacífico Sur. En la zona central del país conocemos de los impactos del desarrollo urbano, que nos trae contaminación del agua, escasez del agua, contaminación del aire, y los impactos del turismo tradicional que se nos dan sobre todo en el Pacífico Central y en el Pacífico Norte. Esto pues nos lleva a fenómenos de desplazamiento comunal, destrucción de ecosistemas costeros, y también pues a los conflictos con respecto a los derechos de los pueblos originarios. Vamos al ejemplo del turismo, por ejemplo. En una operación como la que describe la foto que está aquí a la derecha, ¿cómo entendemos la apropiación inequitativa del espacio ambiental desde la perspectiva de ecología integral? Nos debemos preguntar solamente qué impactos ambientales se causan, o debemos también preguntarnos dónde están las comunidades más cercanas y cómo se benefician realmente, qué había en esta zona históricamente, cuántos empleos se generan y para quiénes. ¿Se están pagando impuestos? ¿Cómo se distribuyen las ganancias en cuanto a personas, empresas, nacionalidades, zonas geográficas de proveniencia? ¿Se respeta la cultura o el idioma local como parte de este servicio? Anecdóticamente, me cuentan a mí que muchas de las personas que asisten a este hotel en particular llegan al aeropuerto, toman un autobús con aire acondicionado que los transporta hasta esta ubicación, donde se quedan con todo incluido, juegan golf, disfrutan de todo dentro del complejo cerrado, y después de cumplir con su estadía, visitan algunos parques nacionales. Si ustedes se fijan bien, incluso aquí tenemos en la playa alguna arena blanca que ha sido traída de otras ubicaciones para efectos de darle pues una apariencia más deseable a la playa, de acuerdo con el estereotipo de que las playas bonitas son las de playas blancas. Esos turistas luego cogen un bus con aire acondicionado, se van al aeropuerto y una vez más de vuelta para su país de origen. ¿Qué nos dice una perspectiva de ecología integral cuando tenemos una situación así? ¿O qué nos dice una visión de ecología integral cuando sabemos que en cuencas como la cuenca del Río Grande de Tárcoles tenemos una sobreutilización del recurso hídrico y una generación de desechos que favorece a los habitantes de la cuenca alta y perjudica a los habitantes de la cuenca baja, a pesar de que se está generando el mayor desarrollo económico en el país mediante las fábricas que utilizan la cuenca, mediante las empresas que utilizan la cuenca, mediante los hogares que utilizan la cuenca para efectos de
el procesamiento o del depósito de sus desechos líquidos. No sé si ustedes alguna vez han hecho el tour de cocodrilos en Tárcoles y se han dado cuenta de los retos que implica para los proveedores de ese servicio precisamente el estado del río Grande de Tárcoles allí, por ejemplo, cuando se meten a hacer un tour en el manglar de Guacalillo. Bien, entonces, cuando tenemos en la ecología integral una situación en la cual hay zonas que están aportando no solo flujos de servicios ecosistémicos, sino también de riqueza, al mismo tiempo que tenemos comunidades pesqueras como las que están en Islita dentro de la Humedad Nacional de Punta Arenas, que tienen sus posibilidades de acceso a los recursos limitados, que están en constante presión porque el Ministerio del Ambiente los quiere expulsar, tenemos una situación de inequidad y de deuda ecológica clarísima que se da con respecto a los intereses de esas comunidades. Ahora, este tipo de inequidades ha hecho que en forma paralela al desarrollo de los modelos de desarrollo, a la evolución de los modelos de desarrollo, también se dé una evolución en los modelos del ambientalismo en América Latina. Entonces, solo para ubicarnos a partir de los años, digamos, 60 en América Latina, vemos que el modelo de sustitución de importaciones, cuando en Costa Rica se dio sobre todo la expansión ganadera, cuando en Costa Rica se da la expansión cafetalera y los mayores niveles de deforestación en el país, eso hace que en esta época se consolide un modelo de ambientalismo que llaman en la literatura ambientalismo de culto a la naturaleza. Es un ambientalismo que fundamentalmente tiene la visión de establecer parques nacionales. Y este ambientalismo de parques nacionales fue abrazado por lo que se conoce como bingos, que equivale en inglés a Big NGO, gran ONG, y dio origen a algunas de las ONGs más importantes y más fuertes del mundo, que abrazan esta idea de hacer conservación mediante parques nacionales y mediante un enfoque sumamente científico. Cuando vemos el modelo de globalización por allá de los años 80 y hacia los años que iniciaron este milenio, se da un cambio en ese enfoque en el cual comenzamos a manejar el concepto de desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible en sus inicios fundamentalmente es visto como la introducción de un enfoque tecnológico, un enfoque de modificaciones en los tipos de tecnologías que se utilizaban para efectos de producir que hicieran que los modelos de globalización pudiesen ser más sostenibles. Este modelo se establece a partir de los años 90, es muy promovido desde la Conferencia de Río y es también abrazado por lo que podemos llamar ONGs grandes. Ahora bien, cuando comenzamos a ver el surgimiento de las últimas olas de actividad minera y tenemos una reprimarización en el siglo XXI de las economías de América Latina que se da en razón de el surgimiento de las economías emergentes como China, como la India, como Rusia y demás, comenzamos a ver que se comienzan a dar los conflictos ambientales porque las poblaciones más vulnerables comienzan a ejercer presión por sus derechos. Y ahí
nace un enfoque de ambientalismo que es lo que se llama el ambientalismo de ecologismo de los pobres. Esto, de una u otra forma, afecta las características de lo que podemos llamar el movimiento ambiental costarricense de la forma que se lo vaya a mostrar ahorita. Pero tengamos en cuenta que para entender esta configuración, tenemos que adaptarla al hecho de que en estos momentos estamos viviendo en un momento de política extraordinaria. Es decir, estamos en un momento en el cual lo que resulte del mismo va a configurar cómo se van a presentar las nuevas corrientes de un ambientalismo emergente. Y más allá de la crisis económica y de la crisis de la pandemia, vamos a tener que entender los nuevos enfoques que va a tener el ambientalismo después de esta crisis. ¿Por qué? Porque fundamentalmente estamos viviendo un momento paradigmático. Un momento paradigmático en el cual se están dando diversas contracorrientes que son sorprendentes. Hemos pensado que una de las cosas buenas que nos ha traído la pandemia es el hecho de que los impactos ambientales se han reducido. Pero al mismo tiempo, la crisis económica en Costa Rica ha hecho que experimentemos lo que podría llamarse una contrarreforma ambiental. Hoy en día, en Costa Rica tenemos una serie de reformas legislativas que se están proponiendo y que están queriendo retroceder en una serie de aspectos que ya la legislación ambiental del país había avanzado. El lenguaje que se ha adoptado es de que se ha abusado en cuanto al espacio que se le ha dado al movimiento ambiental en Costa Rica y verdaderamente esto se une a otros fenómenos similares que están pasando alrededor del planeta, donde hay una discusión sumamente importante entre si la reactivación económica que se va a dar a nivel mundial va a ser una reactivación, por decirlo así, de economía impaciente, o si en el estilo de lo que se está proponiendo en Europa se va a dar una reactivación económica que se base en un modelo verde. Entonces, a la luz de estos impulsos de contrarreforma ambiental, a la luz de este momento paradigmático, que tenemos que entender la forma en que se va a configurar ese movimiento ambiental en Costa Rica. ¿Cómo podemos los grupos adscritos a la ecología integral abordar la coyuntura? Es el primer punto, comprender el papel de los diversos actores, el punto crucial que vamos a tratar en primer lugar, y luego, mediante un par de ejemplos, quiero proponerles comprender cuáles son los temas cruciales para este enfoque en esta coyuntura y, en tercer lugar, comprender cómo aplicar el enfoque de ecología integral a esos temas de esta coyuntura. Este es mi mapa, un mapa incompleto de lo que es la configuración, por decirlo así, de las organizaciones, sobre todo organizaciones de la sociedad civil que participan en el sector ambiental en Costa Rica. Lo he acomodado en 4 columnas. Una columna que representa a los grupos donde hay una agenda mucho más preservacionista. Y cuando digo preservacionista, quiero decir que son grupos muy enfocados en los derechos de la vida silvestre, en los derechos de la naturaleza, un poco aversos a el desarrollo humano.
y con una agenda bastante activista en algunos casos y en algunos otros casos un poco más razonada. Son grupos que incluyen a las organizaciones animalistas y incluyen a organizaciones que hacen mucho lobby por por ejemplo, la regulación o la eliminación de la cacería. En esta columna, pues, están grupos como Preserve Planet y APREFLOPAS. Una segunda columna nos representa a las organizaciones que son más de conservacionismo y tecnoeficientismo. Estas son organizaciones que generalmente tratan de moverse en lo que se llama estado paralelo. Son organizaciones que trabajan mucho como asesoras o consultoras en materia ambiental. Son organizaciones que mantienen siempre un perfil de un enfoque muy técnico. Tratan de no presentarse a nivel político, a pesar de que sí manejan una agenda política, y esta agenda política generalmente está relacionada con la promoción de la conservación privada, los parques nacionales, conservación privada y los mecanismos de mercado como mecanismos de financiamiento para efectos de poder financiar la conservación. También son generalmente las organizaciones que manejan los fondos, las fuentes de financiamiento y que son beneficiadas por los organismos internacionales dándoles el cuidado de esos fondos. Algunas de las organizaciones que están listadas aquí no son ONGs, son organizaciones que aglutinan ONGs o son agencias de cooperación o instituciones educativas que están adscritas a esta visión. Entre ellos incluimos al CATIE, a la Unión Mundial para la Naturaleza, Conservación Internacional, GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana, Misión Tiburón, el Centro Científico Tropical, la Fundación Keto, la Fundación Amigos de la Isla del Coco, la Fundación Mar Viva, una organización joven que ha sonado mucho últimamente y se llama Asociación Misión 2 Grados, una organización muy de jóvenes. La Fundación de Parques Nacionales, una de las más tradicionales del país, el INCAE, la Universidad Earth, OSA Conservación, que trabaja fundamentalmente en la península de Osa, Funde Cooperación, el Fondo Mundial para la Naturaleza, Fundecor, la Asociación Costa Rica por Siempre y la Fundación Corcovado. En la columna que sigue están las organizaciones que son de lo que yo llamo ambientalismo social, y estas son organizaciones pues que si bien trabajan también para beneficiar la conservación del ambiente, trabajan muchísimo más enfocadas en lo que es el empoderamiento de los grupos sociales más vulnerables. Son organizaciones que trabajan mucho con grupos ecoturísticos pequeños, asadas, grupos indígenas, grupos de pescadores, grupos de molusqueros, etcétera. Este enfoque, digámoslo así, es un enfoque que ha tenido pues bastante trabajo en los últimos años. Y pues ahí están organizaciones como Seda Arena, la Asociación Montaña Verde, FANCA, ARCA, ASICAFOC, Coope Solidar, la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica y la organización a la que yo pertenezco. En la última columna se encuentran organizaciones que son más contestatarias, más radicales y que abrazan el ecologismo con una perspectiva sumamente estructural. Son organizaciones que generalmente su agenda implica el planteamiento de una superación del modelo de desarrollo existente con un enfoque sumamente de reforma radical a nivel social. Entre estas está sobre todo la Federación Ecologista, Amigos de la Tierra Coeco Ceiba,
y el movimiento de ríos vivos. Estos son solamente algunos de los ejemplos que se pueden encontrar en Costa Rica. En Costa Rica hay muchísimas más organizaciones pequeñas y hay otras organizaciones pues que tienen alcance nacional, pero sí he querido presentarles este mapeo para más o menos darles una idea de quiénes son quiénes en este movimiento. Y para que ustedes tengan idea de, bueno, de quiénes participarían o no en los temas que les estoy por plantear. Definitivamente, los grandes temas de la coyuntura tienen que poner en primer lugar el tema del extractivismo y la venta de activos. Y aquí estoy mezclando dos cosas que no parece que sean evidentes, pero que desde mi perspectiva sí lo tienen. En primer lugar está el impulso que en estos momentos tiene la reactivación de la minería a cielo abierto, toda el lobby que se está haciendo para efectos de poder autorizar la minería, que ha venido de la mano también de un lobby que se ha hecho para efectos de abrir la posibilidad de la exploración y la explotación del petróleo en Costa Rica y de la exploración y explotación del gas natural. Todos estos pues, combustibles fósiles, actividades extractivistas que implican la utilización de recursos no renovables. Una de las reacciones que se ha generado alrededor del petróleo, de hecho, es que hay un proyecto de ley incluso que ahora quiere lograr que se prohíba la exploración de petróleo como se hizo con la producción minera. A la par de estas y dentro de la coyuntura de la reactivación económica, se están comenzando a oír ahora voces alrededor de la venta de activos que mencionan algunas de las divisiones de empresas estatales como el ICE, el rompimiento de monopolios en la generación o distribución de la energía, e incluso se está comenzando a oír voces que también quieren que se abra el monopolio de los combustibles fósiles. Un segundo tema que les propongo que tiene que recibir atención dentro de esta coyuntura es la pandemia y la marginalidad como fenómeno socioambiental. Y aquí estamos hablando precisamente de la realidad que nos mostró la pandemia, de que muchas de las zonas de mayor contagio precisamente tienen una relación muy fuerte con el hacinamiento y con la falta de condiciones adecuadas de espacio ambiental, incluyendo no solamente el espacio de vivienda, sino también las mismas condiciones de sanidad con respecto al agua, con respecto al aire y con respecto a los factores facilitantes para efectos de que la propagación del virus se dé con mayor aceleración, revelando pues poblaciones de menores ingresos como poblaciones de mayor vulnerabilidad en diversos cantones del país, sobre todo en el cantón central de San José, en zonas como Río Grande de Pavas, zonas como La Carpio, y también con poblaciones más vulnerables como son las poblaciones migrantes. Este es definitivamente no solo un tema sanitario, es un tema también desde índole ambiental que tiene que ver con el caos en el ordenamiento territorial que hemos tenido en el país durante años, un problema que definitivamente no se ha resolvido no solo por la problemática de su complejidad, sino también por mucha falta de voluntad de parte de los alcaldes del país. Finalmente, otro tema que es crucial y que se está presentando en estos momentos es el tema de la participación y la proyección de los que luchan por proteger el ambiente. Hoy en día, Costa Rica acaba de tener la noticia de que el mayor instrumento que había sido ratificado por la Asamblea Legislativa y que garantizaba a nivel superior normativo
el derecho a la información ambiental y el acceso a la justicia ambiental y la obligación del Estado de proteger a los defensores del ambiente ha sido devuelto por la Sala Cuarta para repetir el primer debate, pues de acuerdo con el criterio de la Sala, no se ha resuelto el impacto que tiene lo que establece el Acuerdo de Escazú con respecto a los efectos que tiene sobre el Poder Judicial desde la perspectiva presupuestaria y desde la perspectiva organizativa. Es esencial que Costa Rica, que jugó un papel de liderazgo en términos de la aprobación de este instrumento que protege a los defensores del ambiente y protege estos derechos, pues también tenga un papel consecuente cuando está en juego la ratificación que lleve a la validez y a la entrada en vigor del convenio a nivel internacional. Ok. Entonces, para terminar, quisiera plantearles solamente un par de inquietudes de cómo podríamos abordar algunos de estos problemas desde la perspectiva de una red como la REMAM y desde una perspectiva de ecología integral. Y para ello quiero entrarle al tema de Cruzitas, la puerta para reactivar la minería en Costa Rica. Cruzitas es una de las tareas centrales que se dice que trae la nueva ministra del Ambiente, Andrea Mesa. Parte de la discusión pública ha sido que los daños ambientales son descomunales. No se puede negar que las imágenes que se han divulgado han sido sumamente perturbadoras, pero ha habido discusión sobre si verdaderamente reflejan lo que está pasando allí ahorita. De hecho, el ministro saliente del Ambiente alegaba que se manipularon muchas de las imágenes que se presentó a la opinión pública y que por su condición de zona remota, en realidad la verificación de eso para la opinión pública costarricense ha sido sumamente difícil. Se dice que la actividad regulada sería de mayor beneficio que la prohibición. Se dice que los precios internacionales hoy en día son tan altos que generarían un enorme ingreso para el país en un tiempo de crisis. Bueno, me parece que hay algunos puntos que podríamos comenzar a considerar como red para efectos de poder tomar un criterio de lo que está detrás de este conflicto. En primer lugar, pensemos en esto. No es cierto que en Costa Rica se prohibió la minería mediante un acto de simple política pública. De hecho, el acto que se tomó, que fue una prohibición a nivel legal, fue el resultado de la experiencia que se tuvo con la declaratoria de ilegalidad de la forma en que se procedió por parte del gobierno de Costa Rica a aprobar la concesión de Cruzitas. En 3 meses se aprobó un decreto de interés público, se aprobó el estudio de impacto ambiental y se aprobó la, ¿cómo se llama?, la modificación de uso del suelo. Eso en la historia ambiental de Costa Rica es absolutamente inaudito e indicó que había un proceso pues dudoso, un proceso de posibles tráficos de influencia que incluso han llevado a tener que comparecer ante los tribunales a varios exfuncionarios públicos y llevaron a que la minería a cielo abierto efectivamente fuese prohibida en Costa Rica mediante una votación de 50 votos a favor y 0 en contra. Y que se presentara en ese momento esa medida tomada como un ejemplo a nivel mundial de un comportamiento que era justificable a la luz de los impactos que tiene la minería. Se dice que el precio del oro es el incentivo fundamental y de acuerdo en el sentido de que en épocas como la que estamos, el precio del oro en los mercados internacionales sube, pues es visto como una fuente de seguridad para los inversionistas. Pero también es cierto que el oro se ha caracterizado históricamente por tener importantes fluctuaciones, por lo que
el pensar que el precio del oro se vaya a mantener necesariamente alto no es necesariamente una presunción sólida. Aparte de eso, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Todo este proceso de solicitud de reapertura del oro y de conflictividad que se ha creado al decirse pues que ha sido un fracaso la prohibición del oro, coincide con el hecho de que, según nos dicen, el fallo del Centro Internacional de Arbitrajes que está resolviendo el proceso de arbitraje en el cual Infinito Gold está cobrándole cerca de $100 millones a Costa Rica por la cancelación de las concesiones que fueron declaradas ilegales. Ese fallo se va a dar en el mes de octubre. Entonces, pues hay más en juego en términos de impactos económicos que lo que nos podría dar la historia esta de que el estímulo debería ser el precio del oro. Asimismo, vale la pena preguntarse si Costa Rica tiene capacidad hoy día para regular la minería a cielo abierto. El ministro, cuando declaró ante la Asamblea Legislativa, nos dijo que no solamente la Dirección de Geología y Minas, sino las demás instancias del Ministerio del Ambiente que están a cargo de regular, no tienen la capacidad para efectos de dar seguimiento, el seguimiento apropiado por falta de recursos a este tipo de actividades. Entonces, parte de lo que hay que considerar en esto es precisamente los riesgos que están involucrados. Desde la perspectiva de que institucionalmente es imposible el que la regulación se dé. Si se dice que se van a inyectar más recursos al sistema para efectos de que se pueda hacer ese tipo de regulación, ello implica nadar contracorriente en todo un proceso que se está planteando de reducción del aparato estatal para la reducción del gasto público. Finalmente, hay que tomar en cuenta otros impactos sociales. En el caso de la minería, fue destacada por el último reporte de la organización Testigo Global como la actividad que genera más conflictos ambientales a nivel mundial y la actividad que también genera más muertes de ambientalistas a nivel mundial. Esto ha sido documentado a nivel estadístico por el Atlas Mundial de Justicia Ambiental y nosotros mismos en la Fundación hemos documentado pues los impactos que ha tenido en otros países centroamericanos la explotación minera, afectando no solamente a las poblaciones campesinas, sino también a los grupos indígenas. Desde nuestra perspectiva, el poder llevar adelante una visión de ecología integral en estas épocas implica que veamos con los ojos de esa visión integral que nos plantea el Papa Francisco. Y en esto tenemos que recordar el papel de otros precursores de esta visión, que incluso se avanzaron mucho antes de que saliera esta encíclica, con esa perspectiva de ambientalismo social, con esa perspectiva de preocupación por los más vulnerables, como lo fue Monseñor Bernardo Augusto Gil, y cómo él se dio a hacer viajes a las zonas indígenas para lidiar con conflictos ambientales como los que se dieron en el siglo XIX, cuando las poblaciones Maleku, al estar oponiéndose a la incursión de huleros desde el norte para efectos de extraer el hule y vendérselo a las compañías que estaban trabajando en Nicaragua, fueron sometidos a servitud, llevados y vendidos a Nicaragua como esclavos por defender ellos la integridad de los árboles de los que se extrae el hule, que eran drenados más allá de su capacidad por los huleros del norte.
Este tipo de tarea misionera, este tipo de visión integral, pues nos da una guía hacia lo que podríamos pensar que es una hoja de ruta que podemos aplicar en estas épocas y ante los retos que se nos plantean a los que creemos en la aplicación de este enfoque de ecología integral. Muchísimas gracias y quedo pues abierto a sus preguntas o sus comentarios. Gracias, Bernardo, por la exposición. Creo que nos ubica y nos desafía como red en este momento histórico que nos está tocando vivir, donde aparecen muchísimos actores interesados en reactivar actividades que el mismo Papa Francisco denuncia, actividades extractivistas en Laudato Si. El padre Edwin tiene la mano levantada, le damos la palabra. Me perdí un momentito. No sé si ¿puedo hablar ahorita o Sí, estabas? Claro. Estamos en el espacio de preguntas. Ok. Ok, sí, es que me quedé un poquito paralizado de internet. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias. Bueno, David también por la introducción, el enfoque, ¿verdad? Bernardo, muchas gracias. Realmente a mí me hacía mucha falta, ¿verdad? Un panorama como este que nos has presentado. Bueno, creo que también el enfoque, digamos, que estás planteando desde el principio, como enfoque desde nuestra perspectiva, ¿verdad? De la ecología integral. Y para ir, digamos, a la parte más práctica, por decirlo así, todo es práctico, ¿verdad? Pero esto último que, digamos, bueno, el mapa de actores me parece interesantísimo. Yo necesitaba verlo, creo que sería como seguirlo trabajando para completar, como vos decías, hay otras instancias, entonces sería bueno como irlo completando y también meter ahí actores que no tienen como agenda única el ecologismo o el ambiente, pero sí que es un componente fuerte. Me parece que sería eso importante. En un mapeo también tendríamos que meter, me parece a mí, también los actores de la otra acera, ¿verdad? Es decir, los actores que están suponiendo trastornos para la ecología integral en Costa Rica, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, ahora con esta crisis aflora todo, ¿verdad? Todas las agendas están aflorando y en el caso, digamos, del sector, cierto sector empresarial, por ejemplo, que hicieron sus propuestas, UCAEP, antes del último cambio de directiva, hicieron sus propuestas al gobierno, mencionaban entre los puntos que ellos proponen para afrontar la crisis, eliminar lo que ellos llaman el acoso ambiental, ¿verdad? Entonces me parece que ahí hay un tema bien fregado porque esta crisis está dando lugar para pasar agendas que son muy viejas, ¿verdad? Como este tema, digamos, ambiental o antiambiental, más bien yo diría, de ciertos sectores productivos, ciertos, ¿verdad? Bueno, me parece que entonces eso sería importante. Ya en un ejercicio, tal vez en alguna sesión de trabajo, podríamos ir viendo estos actores, ¿verdad? De cara a la mesa de aliados, ¿verdad? En Germán, ver estos actores cuáles pueden ser compatibles con, digamos, con el enfoque de ecología integral y además que puedan acoger, digamos, una invitación para alianzas. Eso supone, por supuesto, que nosotros tenemos que fortalecernos primero, pero bueno, que yo lo dejaría como un tema ahí importante. Hay otro tema, lástima, creo que ya se fue Luis Carlos,
Pero bueno, hoy yo creo que de todas formas sería, sí, ya creo que ya se fue, seguro tenía misa ahora. Hay otro tema, Bernardo y compañeras y compañeros, que está ahí y que es un tema de diálogo amplio y profundo, que es todo el tema del sector pesquero, ¿verdad? Me parece a mí que ahí hay un tema complicado porque, digamos, hay posiciones muy divididas y ahorita en relación dentro del mismo sector pesquero, también la agenda predominantemente conservacionista, ¿verdad? Que ha asumido, así lo dicen los pesqueros, digamos, que no aceptan, digamos, la posibilidad de un aprovechamiento sostenible del recurso marino, ¿verdad? Pesquero y molusquero. Bueno, digo, como es un tema, nada más lo punteo, ¿verdad? No para que ahorita lo resolvamos, bueno, resolver, que no lo abordemos ahorita con todo el detalle, pero yo creo que aquí lo que hace es una amplia agenda que le tenemos que meter el diente. Luego, por supuesto, claro, ahora todo el tema de activos, ¿verdad? Que tiene que ver con ecología integral definitivamente, porque la ecología integral tiene que ver con desarrollo, ¿verdad? Humano integral y solidario. Y por supuesto hablaste ahí de los que están en la mira, que tienen que ver con sectores energéticos, ¿verdad? Pero también hay otros que pueden tener una afectación no directamente su venta, digamos, ambiental en el sentido más tradicional de la palabra, pero sí en la ecología humana, ¿verdad? Bueno, estoy nada más punteando temas que me parece que me provoca, ¿verdad? Tu exposición. Luego, en relación con el tema de minería, sí tenemos que estar muy atentos, pero pues tiene una gran complejidad, ¿verdad? Muy atentos porque ciertamente es una agenda muy vieja, y que recordemos que ese fue el gran tema del debate cuando la campaña que llevó al poder a Laura Chinchilla, que la presión, y ahí se incluye la presión de la iglesia también, le llevaron a la emisión de decretos de moratoria para la exploración y explotación minera de gas y petróleo. Pero esos grupos siguen presionando y ahora se están queriendo aprovechar de la pandemia y de la crisis económica para plantear que ahí hay una solución, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay otro tema que de un montón de aprovechados de esta crisis humanitaria, ¿verdad? Tan grave. Y finalmente, pero no quiero acaparar, en este tema minero, Bernardo y compañeras y compañeros, ciertamente es un tema complejo. Hay variables, está, por ejemplo, bueno, ahorita que acabamos de ver de que no se ha terminado, ¿verdad? De los coligalleros, ¿verdad? Digamos, de la explotación más a pequeña escala, casi artesanal, ¿verdad? Tanto en oro de aluvión como en el caso de Bangares, en túneles, ¿verdad? Subterráneos, obviamente son túneles. Y entonces ahí me parece que hay otro tema, ¿verdad? Y esta discusión que hubo ahorita y el acuerdo que lograron y los acuerdos que están pendientes, ese tipo de producción minera, ¿verdad? Porque a veces se puede meter todo en una canasta. Bueno, creo que ahí habría que discernir un poco. Y finalmente el tema crucitas, que sí es un tema complicado, vieras que a mí me alienta que estés planteando que el panorama se ha presentado más catastrófico, ¿verdad? Porque de parte del despacho de una diputada, a mí me estuvieron conversando de esto y yo no he ido, ¿verdad? A crucitas, la verdad. Es una tarea que tengo pendiente. Pero ella me decía que era un panorama apocalíptico, ¿verdad? Y como yo no he ido, pues me la creo, ¿verdad? Y claro, fotos como la que planteabas, entonces uno se plantea, bueno, el desastre ambiental que de todas formas resultó y qué es lo que quisimos, y ahí creo que nos incluimos nosotros a nivel de iglesia porque entramos en esa lucha y la conferencia episcopal entró en esa lucha, ¿verdad? Lo que quisimos de evitar un desastre ambiental, pero se ha producido otro, lo cual no justifica, ¿verdad? Que no haya estado bien la lucha, sino que algo faltó después. Entonces, se viene el tema de qué hacer ahí y lo que nos ha faltado muchas veces
a muchos, no digo a todos, a muchos, a algunos, entre ellos creo que nosotros a nivel de iglesia, es que no hemos tenido capacidad de plantear propuestas frente a la demanda de ciertos sectores por un tipo de desarrollo insostenible, ¿verdad? En el caso de minería, en el caso de la piña, etcétera, ¿verdad? Entonces, la idea es que tenemos también en nuestra agenda no solo estar atentos, pelear y defender, sino también proponer modelos alternativos, porque, digamos, la necesidad de la gente es muy grande y es una presión que también tenemos nosotros, ¿verdad? Porque nos dicen, entonces, ¿qué? ¿Y nosotros qué? Entonces creo que también desde la agenda nuestra del REMAM debemos trabajar la parte de alternativas, ¿verdad? De desarrollo integral y sostenible. Bueno, disculpe que me haya extendido, pero me pareció tan rica tu exposición que me ha provocado muchas cosas. Gracias. Gracias, Edwin. Bueno, vamos a ver. Totalmente de acuerdo en el hecho de que una de las ejercicios más necesarios que tenemos que hacer aquí es precisamente poner a la red a terminar, número uno, de entender dónde está, porque ahí, por ejemplo, en el mapa de actores me faltó la red, ¿verdad? En estos momentos hay un foro que está funcionando dentro de la Asamblea Legislativa que se llama el Parlamento. Y a mí me duele el hecho, por ejemplo, de que la red ecológica mesoamericana no estuviese representada dentro del mismo. Esto es lo que se llama un parlamento cívico que está discutiendo los proyectos de ley que en estos momentos están en la corriente legislativa y que está haciendo un ejercicio cívico en el cual pues participan muchas de las organizaciones que ustedes vieron que yo puse allí, a la par de organizaciones académicas, a la par de organizaciones de producción forestal, a la par de actores de gestión del sector público, etc. Eso es un espacio bonito y definitivamente el conocerlo ayudaría a ese proceso de mapeo, pero sí me parece que lo que propones es muy útil el hecho de que comencemos a ver, bueno, cuáles son los posibles, ¿cómo se llama?, vasos comunicantes con elementos como los representantes de la economía social y solidaria, por ejemplo, lo que estábamos hablando María Isabel y yo hace un momento. Para mí el sector cooperativo es un aliado natural de una red como esta. De hecho, la campaña que ustedes tienen con el café, ¿cómo se llama? El café, María Isabel. Estás en silencio. ¿Cómo es? Café Quetzal, don. No, pero el que ustedes estaban promocionando. Es que tuvimos un cambio, ¿verdad? Estuvimos trabajando varios años con Cope Tarrazú y ahora estamos, que era el Café Buen Día, el Café Pastora, y ahora hemos empezado una alianza, ya terminamos el proceso con Cope Tarrazú y estamos con Copedota ahora iniciando un camino. Bueno, a mí me parece que eso es fantástico y que ese es el tipo de, digamos, de sectores que hay que identificar, ¿no? Que son aliados naturales. Me parece, por ejemplo, que cuando hablamos de las cámaras empresariales, hablar de la Cámara de Turismo, Canatur, es muy diferente de hablar de otras cámaras, digamos, por su vinculación y su dependencia en el tema ambiental. Es muy diferente, por ejemplo, hablar de Fede Cámaras, que es la que pidió específicamente la aprobación de la reactivación de la minería. Entonces, yo creo que eso es un ejercicio que definitivamente sería muy valioso. Y los temas que plantean me parecen muy bien. Con respecto a lo de Cruzitas, yo creo que es algo, sobre todo, que a nivel de no solo las pastorales, sino
a nivel de todo el conglomerado, la comunidad eclesial, tiene que haber una mayor exposición a información. Por ejemplo, lo que vos decías, Edwin, muy pocos de los diputados que están en estos momentos promoviendo la reactivación de la minería y que te dicen que es un desastre ambiental terrible y que te dicen que pobrecitas las comunidades que no les llegó una solución, te dicen cuánta es la población que está en el distrito de Cutris y cuánta es la gente que verdaderamente vive cerca de la mina Cruzitas y cuántos trabajos beneficiarían a esa gente de la mina. O si lo que pasaría es lo que pasa en todos los modelos de minería a cielo abierto y a gran escala, que de lo que se llenan las comunidades es de prostíbulos y de hospedajes para empleados que vienen de afuera a trabajar ahí porque técnicamente las comunidades no están capacitadas, ¿no? Entonces, eso es una cuestión pues que se las trae y me parece que lo que vos decís, sí, definitivamente tenemos que informarnos, tener más datos duros y poder tomar una decisión muchísimo más balanceada, muchísimo más equilibrada y más con esa perspectiva social. Definitivamente estoy de acuerdo con todo lo que planteaste. Bueno, y lo de los pescadores. Ese se las trae. Ese se las trae, te voy a decir por qué. Porque, digamos, el padre Tavo y Luis Carlos conocen ese tema muy de cerca. Y han trabajado mucho con Vivian Solís, que viste que es una de las organizaciones que yo mapeé, Cope Solidar, ¿verdad? Que la mapeé dentro de lo que es el ambientalismo social. Sin embargo, vos ves que las organizaciones de pequeños pescadores, vos les decís pesca de arrastre y ellos te dicen no, jamás. Entonces ahí a mí me parece que también yo al menos necesito estar más informado con respecto a cómo está la configuración de esos actores y verdaderamente pues cómo andan las posibilidades de conciliar el asunto de la reactivación de la pesca del camarón con los intereses de los pequeños pescadores. Y te voy a decir un dato interesante. Vos sabés que Costa Rica hoy en día es uno de los 4 mayores importadores de camarones del Golfo de Fonseca. Es decir, que el camarón que no estamos produciendo aquí, lo estamos importando de allá. Nosotros acabamos de hacer un diagnóstico socioambiental del Golfo de Fonseca y lo que están haciendo las camaroneras allá es tremendo. O sea, el impacto ambiental que se está causando en el Golfo de Fonseca es fatal. Y nosotros nos estamos comiendo esos camarones. Entonces, ahí tenemos un problema verdaderamente de balance, ¿no? De una conciencia ecológica y social que nos complica todavía más el análisis, ¿verdad? Para efectos de salir con una posición que se ajuste. Entonces, totalmente abierto a que nos informemos muchísimo más sobre ese tema, porque en ese yo al menos en la situación de los camaroneros en Punta Arenas, me declaro muchísimo menos conocedor que los compañeros que han estado trabajando allí con eso. Gracias, Bernardo. Yo creo que nos queda un chancecito ahí, pero no hay ninguna mano levantada ni nadie pidiendo. Yo veo a Johanna con ganas de decir algo. Me parece muy bien la parte de la perspectiva de lo que usted iba presentando también del enlace con la parte de la marginación social, ¿verdad? El impacto que ha tenido eso. Digamos, de la pandemia y también lo que es la afectación, ¿verdad? De la parte ecológica, que también estas poblaciones lo sufren, ¿verdad? En estas distintas comunidades en donde viven. Eso me pareció muy acertado de su presentación el día de hoy. Y también de buscar aliados y también de cómo enlazar con nuevos integrantes, ¿verdad? O aliados. Me parece muy bien también enlazarlo con
organizaciones que estén dentro de la economía social solidaria, ¿verdad? Dado que entre sus principios está la parte de la operación sostenible, entonces yo creo que ahí se pueden generar buenos enlaces. Sí, yo creo que en esa parte de la marginalidad social es una parte en la cual verdaderamente las organizaciones ambientales hemos sido muy escépticas de meternos. Más, digamos, hay algunos que nos hemos metido, por ejemplo, con la cuestión del río Cloro, con la gente de Barrio Luján, por ejemplo. Pero de meternos a trabajar de veras a la par de el trabajo que hacen, por ejemplo, ustedes con este tipo de comunidades, las organizaciones ambientales no nos hemos animado y fundamentalmente en lo que es en general los problemas de ecología urbana, o sea, estamos pero en pañales de veras apuntarnos a acompañar a otros sectores que hacen trabajo allí. Yo sueño, por ejemplo, con trabajar más con organizaciones como CIFAIS, como la Pastoral Social, Cáritas, como Chepe Cebaña, en ese tipo de problemas. Y totalmente de acuerdo con vos. ¿Por qué? Porque tenemos conocimientos que son complementarios. O sea, nosotros, por ejemplo, sabemos pelear con una municipalidad por el ordenamiento territorial. ¿Ves? Por ejemplo, en la carpintera, que ese ha sido un tema de mucho tiempo, ahí nosotros sabemos cómo entrarle al asunto, a la par de lo que hacen pues otras organizaciones y creo que podríamos tener un papel complementario muy bonito. Adelante el padre Edwin, que tiene la mano levantada. No, pues también sí que coincidimos también en eso que acabas de plantear, ¿verdad? Porque el tema, nosotros por ejemplo, hace algunos años, pero la verdad que no hemos logrado avanzar casi nada, ¿verdad? Nos planteamos desde el punto de vista de gestión del riesgo, nosotros el eje que ahora llamamos de ecología integral, lo llamamos por muchos años, igual que Cáritas de América Latina, medio ambiente, gestión del riesgo de atención de emergencias. Entendíamos la gestión del riesgo en el corazón de todo el tema sobre medio ambiente, ¿verdad? Y aún así lo seguimos entendiendo. Es el resultado de un modelo de desarrollo. Entonces nos empezamos a plantear el tema de que, digamos, los programas que nosotros habíamos impulsado de gestión del riesgo, fundamentalmente con enfoque rural, un enfoque de cuenca rural. Y entonces fue cuando nos planteamos que teníamos que entrarle al tema de gestión del riesgo urbano, porque esto nos permitía entrarle a toda la temática ambiental y de desarrollo en las zonas urbanas. Y entonces nos planteamos el tema de los asentamientos, ¿verdad? Que tenemos 420 asentamientos en situación de informalidad, precario y tugurio. Bueno, es una que no hemos logrado avanzar. Tenemos un área que se llama Consejo para la Dignidad Humana y ahí hay algunas comunidades, un proceso que se ha hecho ya largo, ¿verdad? Pero precisamente el día de, creo que fue, a ver, estamos a jueves, creo que fue, bueno, esta semana, tenía que saber ahorita la agenda, nos reunimos, creo que fue antier, con la gente del Centro Nacional de Vivienda. Y se nos abrió ahí una nueva puerta en una serie de alianzas que estamos haciendo y de trabajo conjunto con muchas organizaciones sociales. Se nos abrió esta puerta, ¿verdad? Que tiene que ver con un movimiento muy directamente ligado con la lucha también, urbana y, digamos, del hábitat, ¿verdad? Urbano y de estas comunidades. Creo que ahí también hay otro punto de agenda y lo que yo creo que tendríamos que hacer es como sentarnos, ¿verdad? Ya para empezar a reactivar REMAM, ¿verdad? Que comenzamos, pero luego nos paralizamos, como tantas otras cosas, planteando todo esto, ¿verdad? Y haciendo por lo menos un día una gran lluvia de ideas, por lo menos para comenzar, sobre todo las tareas que tenemos entre manos, de profundizar este diagnóstico, de mapear, de ver temáticas. Bueno, yo lamentablemente tengo ahorita ya que ir abriendo la puerta a una reunión larga que tengo ahorita por esta vía, ¿verdad? Y entonces ya tengo que retirarme.
pero agradecerles mucho, de veras, vieras cómo me alegra mucho la perseverancia tuya, Bernardo, para propiciar el encuentro, ¿verdad? Y para todas y todos la disposición de estar hoy aquí. Y ya, bueno, ya dimos un pasito, ¿verdad? Para empezar a reactivarnos. Y hay que meterle cabeza estos días. Entonces, como digo, me retiro, pero por esa razón, pero agradezco muchísimo el espacio. Creo que ha sido riquísimo. Muchas gracias. Yo quiero decir algo muy breve. O sea, como profesional en turismo, me encantó la idea, la posibilidad de articular, de hacer incidencia con la Cámara del Turismo, con Canatur, con esos grupos dentro de la Cámara que es el turismo receptivo y que buscan hacer un turismo equilibrado, en armonía con el ambiente, porque a veces pensamos que todo el grupo de turismo que atrae gente a Costa Rica está en la línea nada más de atraer turistas y explotar, aunque me han enseñado que nunca usáramos esa palabra, pero explotar de una forma inadecuada, ¿verdad? Todos los atractivos naturales. Y no, resulta que el 80% de esas poblaciones quieren trabajar en equilibrio con el ambiente, en armonía con la sociedad, y eso me parece maravilloso para que trabajemos y yo apoyo. Muy bien. Bueno, padre, si quieren, Bueno, buenas noches a todos. nos vamos cerrando. Para cerrar la sesión de Remán virtual que tuvimos hoy, agradeciendo el esfuerzo y el tiempo que hemos sacado para estar aquí, particularmente profundamente interpelado, Bernardo, por promover distintas iniciativas, apoyar otras que ya hemos venido apoyando desde la Cáritas de la Arquidiócesis, tendientes a turismo rural comunitario, turismo ecológico, seguir apoyando a los pequeños productores de café en Frailes, de miel de abeja, en la legua de Acerrí, y pendiente con otras ideas que hemos comentado en otro momento, Bernardo y yo, trabajar también para promover emprendimientos en clave solidaria. Bien. El Señor esté con ustedes. Eso. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe hoy y siempre. Amén. Padre, Muchas gracias. muchas gracias. Dispuestos a hacer vida lo que hemos compartido, buscando nuestra conversión ecológica, podemos permanecer en la paz del Señor. Muchas gracias. Gloria a ti, Señor. Mm.